Práctica 9. Efecto de la luz y la oscuridad en el crecimiento de las plántulas. Los objetivos que vamos a ver en esta práctica son poner de manifiesto que las plantas crecidas en la oscuridad son diferentes a las plantas crecidas en presencia de luz y conocer el concepto de plántulas etioladas. Como fundamento, la luz estimula el desarrollo de las hojas, el desarrollo de los cloroplastos y la síntesis de clorofila, pero inhibe el desarrollo del tallo. Estos efectos de la luz sobre el desarrollo de las plantas están mediados por un pigmento vegetal proteico conocido como fitocromo. El fitocromo presenta dos formas interconvertibles por la luz. La forma en que se sintetiza es la forma P660 o P-R, que es la forma inactiva pero estable. Esta forma es capaz de captar la luz roja de 660 nanómetros que se encuentra de día en la luz solar y se convierte en la forma activa pero inestable que se llama P730 o P-FR, que al ser la forma activa es la forma en la que produce la respuesta fisiológica, que puede ser tanto de tipo positivo como de tipo negativo. Esta forma se degrada fácilmente, pero también es capaz de captar la luz de 730 nanómetros del rojo lejano que se encuentra en la oscuridad y se convierte de forma lenta en la forma P660, que es la forma inactiva pero estable. El crecimiento en oscuridad total provocará unos efectos morfogenéticos mediados por el fitocromo, entre los que destacan: ausencia de clorofila. La conversión de la protoclorofilida en clorofila necesita la intervención de la luz. Las plantas germinadas y crecidas en la oscuridad contienen carotenoides y protoclorofilida, lo que les confiere un color amarillo. Alargamiento del tallo. La luz tiene un claro efecto inhibidor sobre la velocidad del crecimiento del tallo. Tejidos de sostén y vasculares poco desarrollados. Seguramente es debido a la formación de una endodermis en el tallo que limita la actividad del crecimiento en las regiones contenidas en el interior, lo que influye también en la inhibición del desarrollo de las hojas que apenas crecen. Las plantas crecidas en oscuridad con estas características se llaman plantas etioladas. El procedimiento para realizar esta práctica es el siguiente. Se formarán grupos de 2 a 3 alumnos cada uno y cada uno de ellos tomarán 3 macetas de plástico transparente en las que sembrarán 15 semillas de guisante o de lentejas con vermiculita. Las semillas habrán estado previamente en inhibición durante 24 horas. Una de las macetas se colocará a la luz y las otras 2 en oscuridad y se regarán con agua del grifo cuando sea necesario. A los 15 días se cogerán las plántulas de la maceta colocada en luz y las de otra colocada en oscuridad y se determinará la longitud y peso medio de la parte aérea y radicular de las plántulas de cada maceta. Las plántulas de la segunda maceta, crecidas en oscuridad, plántulas etioladas, se dejarán crecer durante una semana en presencia de luz para observar si se revierten los efectos provocados por su crecimiento en oscuridad. A las 2 semanas. Aquí, las macetas, ir cogiéndolas. Sí. Estas son las de la luz. ¿Esa es? Unos tendréis guisantes y otros tendréis lentejas. Y los que están en oscuridad. Y tenemos la variación de más o menos el 10%. Pero más ya no. Muy bien.
Yo que está convaleciente todavía, se ha tumbado, medio amarillo, medio verde. Estas son las plantas de guisante en luz, la de la izquierda, y en oscuridad, la de la derecha. Bueno, Estas son las lentejas en luz y en oscuridad. Ahora vamos a separar cada planta con mucho cuidado para no romper las raíces y mediremos la longitud de la parte aérea y la longitud de las raíces. esta es una variedad chuchurri. Ahora, Meristemo apical era los guisantes era el meristemo en luz y en oscuridad. Ya. 0,42. Muy bien. Y ahora se mide Ahora la longitud. 11 y medio. ¿Y una raíz? centímetros. Muy bien. Esa que hemos dicho que no porque estaba muy pequeña. Ahora vamos a comprobar si las plantas que estaban crecidas en la oscuridad, al ponerlas una semana a la luz, revierte el efecto. Una semana después. Aquí tenemos las plantas que veíamos la semana pasada que habían crecido en oscuridad. Recordamos la imagen de la semana pasada que tenían hojas muy poco desarrolladas y de color amarillento porque no se habían sintetizado las clorofilas. Esas plantas las dejamos una semana más en luz y vemos que las hojas se han desarrollado completamente al tamaño normal de la hoja de la planta de guisante o al tamaño normal de la hoja de la planta de lenteja. Y además de desarrollarse y alcanzar su tamaño normal, se han sintetizado clorofilas, las hojas aparecen totalmente de color verde y también vemos que en los tallos se ha iniciado también la síntesis de clorofilas y ya se ven de color verdoso. Además nos fijamos en esta planta que se pone de manifiesto el fenómeno de geotropismo. Estos tallos que habían crecido en posición horizontal por falta de tejidos de sostén se curvan y empiezan a crecer hacia arriba. Ápice del tallo creciendo en sentido contrario a la gravedad. Recordemos que por un efecto causado por las auxinas, que son las responsables de estimular ese geotropismo negativo de los tallos. Geotropismo que vemos también en esta planta de lenteja. Los resultados encontrados en esta práctica son los siguientes. La longitud de la parte aérea de los guisantes crecidos en luz ha presentado una longitud de unos 9,50 centímetros, que es significativamente más baja que la longitud de la parte aérea de los guisantes crecidos en la oscuridad, que ha crecido 33,17 centímetros. Lógicamente, el peso de la parte aérea está en consonancia, de tal manera que es más bajo el peso de la parte aérea de los guisantes crecidos en la luz, 609 miligramos, frente a los más de 1000 miligramos de la parte aérea de los guisantes crecidos en la oscuridad. A su vez, la parte radical presenta una longitud de 17,33 centímetros de media
los guisantes crecidos en la luz, mientras que los que se encuentran crecidos en la oscuridad presentan una longitud menor de aproximadamente 14 centímetros. Lógicamente también presentan un mayor peso, 542 miligramos los guisantes crecidos en la luz frente a los 411 miligramos de los guisantes crecidos en la oscuridad. Lógicamente, esto es debido a que las plantas crecidas en la oscuridad rápidamente se activa más el crecimiento de la parte aérea para que las plántulas puedan llegar antes a romper el sustrato y poder salir a la parte aérea, poder sintetizar las clorofilas y poder empezar a fotosintetizar y ser fotosintéticamente activas, para no depender de las reservas que se encuentran en la semilla y que poco a poco están siendo consumidas. Por lo tanto, al tener una mayor actividad de la longitud de la parte aérea, la longitud de la parte radical se disminuye, aunque no tan en la misma proporción como se activa la parte aérea. Lo mismo pasa con las lentejas, que aquellas crecidas en la luz presentan una longitud de la parte aérea de 16,80 centímetros, que es significativamente menor que la longitud de la parte aérea de las lentejas crecidas en la oscuridad de 25,44 centímetros de media. Similarmente le pasa al peso, ya que es manifiestamente menor, 178 miligramos la parte aérea de las lentejas crecidas en la luz frente a los 247 miligramos de peso de la parte aérea de las lentejas crecidas en la oscuridad. Con respecto a la parte radical, la longitud de las lentejas crecidas en la luz presentan una media de 14 centímetros, que es prácticamente igual, un poco mayor, pero prácticamente igual que los 13,50 centímetros de longitud de la parte radical de las lentejas. Como se parece bastante en la longitud, el peso también es parecido, de 118 miligramos el peso de la parte radical de las lentejas crecidas en la luz frente a los 114 miligramos de la parte radical del peso de la longitud de las lentejas crecidas en oscuridad.